Hola amigos, amigas, espero se encuentren de lo máximo y de lo mejor. El tema del día de hoy es el seguro de técnicos y dirigentes. ¿Qué es eso? Este es un seguro que no es muy conocido, o sea, en su profundidad, por algunas empresas y también algunos asesores de seguros. ¿Por qué? Porque no sé si tú sabías, si tú sabes que el 5% de las empresas en México tienen este seguro. ¿Y por qué? Bueno, porque las empresas aseguran sus bienes, sus edificios, su maquinaria, sus inventarios, su transporte, X, etcétera, etcétera. Pero pierden de vista asegurar pues, la máquina más importante que ellos tienen, que es el recurso humano. A continuación, veremos quiénes son los hombres claves de una empresa o técnicos y dirigentes de una empresa y cómo por medio de una estrategia de blindaje pueden lograr tener finanzas sanas, sobrevivir y trascender a lo largo de muchas generaciones. Si tú eres agente de seguros, contador o empresario, quédate y no te lo pierdas. Vamos a compartir. Entonces, este es el seguro para técnicos y dirigentes. Vamos a ver toda la presentación. Técnicos y dirigentes. Esta denominación viene de la Secretaría de Hacienda, o sea, del SAT. Ellos le pusieron esa denominación, pero normalmente los agentes de seguro tienen hombres claves. Esa es la denominación de los agentes seguros. La mayoría de los agentes seguros lo conocen como los hombres claves. Muy bien. Ahora vamos a identificar al hombre clave. ¿Quién es ese hombre clave? Y en esta definición lo vamos a entender muy bien. El éxito y funcionamiento de la mayoría de las empresas depende del factor humano. Pues obviamente sin factor humano sería una empresa robotizada. Que ya no tardamos, pero el factor humano también es el que programa los robots. Hay personas que contribuyen directamente en el negocio y de ellas depende pues parte o la totalidad de las utilidades y de la toma de decisiones. Estas personas están identificadas como hombre clave y es dentro de la organización. O sea, ¿quiénes son? Los que dependen de parte o la totalidad de las utilidades. O sea, si hay utilidades es porque está interviniendo el hombre clave. Las decisiones las tiene que tomar un hombre clave. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, ¿quiénes son estos hombres claves? Vamos a identificarlos. Obviamente hacen un engranaje para que la empresa funcione y que llegue a ser una maquinaria perfecta, que vaya caminando y rodando hacia su crecimiento. Por ejemplo, es una parte muy... Cuando hablamos de una industria, el director de producción es el hombre clave. Si no hay producción, no hay ventas, y si no hay ventas, no hay dinero. Entonces es un hombre que es clave de la empresa. Ya una vez que salió la producción, si no se vende, este director de ventas
si no maneja a su grupo de vendedores, si no eh, pues toma buenas decisiones para que sus vendedores vendan todo lo que se produce, pues tampoco no se va a dar. Entonces, como les digo, es un engranaje. No se van a dar los resultados. Entonces, este es de vital también importancia, porque si hay ventas, hay dinero. El gerente de ventas. Luego viene la persona que administra el negocio, y administra los dineros. Ya una vez que se dio la producción, que se dio la venta, ella es la que va a administrar los dineros y la empresa. Luego viene la directora de recursos humanos. Esa es la persona que selecciona al personal y a los hombres que van a trabajar dentro de la empresa. Entre más calidad sea su reclutamiento, pues mejor desempeño y mejores resultados se tendrán. Y estos son los fundadores, vamos a suponer que sean fundadores. Estas son las tres personas que decidieron emprender una empresa. Y estos son los socios, los que invirtieron el capital, los que invirtieron el talento, los que están todo el tiempo vigilando la empresa, viendo que los resultados se estén dando, y ellos reciben, en lugar de un sueldo, pues reciben acciones. Bueno, algunos se ponen algún sueldo y además sus acciones por utilidades. Y este hombre es el director ejecutivo. Este es el hombre que diseña la meta, le da seguimiento a la meta, va vigilando, vigila que todos los proyectos se vayan cumpliendo en tiempo y en forma. Entonces estos son los hombres claves, y se llaman claves porque sin ellos, y si son muy importantes en la empresa, es el reflejo de la misma empresa. O sea, si una empresa es exitosa, pues no se da sola, se da con todos estos hombres claves. Bueno, entonces espero que haya entendido qué es el hombre clave. Ahora, todos ellos son empleados clave, cuya labor afecta de manera importante en la generación de utilidades, ya lo vimos, y cuya falta inesperada o muerte o una discapacidad de ellos podría pues, ocasionar importantes pérdidas financieras. ¿Por qué? Porque si vamos a suponer el hombre de producción, que este hombre manejaba toda la parte de lo que es desde la compra de las materias primas, dentro del tiempo y los procesos para terminar un producto, pues esa persona si ya tiene el conocimiento de toda la cadena de producción, si tiene el conocimiento de tiene el contacto con proveedores, XZ, y ya conoce el producto, que es el que va a manejar para terminar ese producto, si llega a faltar, pues a la empresa le va a costar bastante dinero volver a clonar o copiar o contratar una persona igualita a él. Entonces, por eso ocasionaría importantes pérdidas financieras alguno de estos hombres claves que llegaran a morir o llegaran a quedar discapacitados por un accidente o una enfermedad que ya no pudieran seguir trabajando. Pero aparte de las pérdidas financieras, incluso puede desaparecer la empresa. Este mismo hombre de producción no contratan a uno igual o uno parecido y la producción empieza a caer, las ventas empiezan a caer y todo y cada uno de las actividades pues empieza como un engrane. Volvemos a lo mismo, si un engrane se rompe, pues ya la maquinaria
de un motor, pues ya no funcionaría igual como también una empresa. Entonces el 70% de las empresas, familiares o no familiares, no sobreviven en la segunda generación. Y esto es por la falta de la planeación estratégica y principalmente financiera. Ahora vamos a ver los riesgos humanos que pueden afectar la estabilidad financiera de la empresa. Uno de ellos es el retiro. Es un riesgo. A lo mejor uno de los socios dice, oye, ya sabes que ya me voy, ya renuncio, ya no quiero seguir con ustedes porque traigo otro proyecto. Entonces, pues dice, bueno, y necesito mis acciones. La empresa necesita buscar recursos si no los tiene, y si los tiene, pues a lo mejor son recursos que no están en una reserva para estos casos. Y además, pues puede descapitalizar a la empresa o igual los proyectos que tenía en plan se pueden truncar por falta de recursos. Entonces, ¿cómo se le va a pagar a esta persona? Pues que se retira y quiere su dinero. O bien o lo despiden, lo igual, que como que lo van a liquidar. A lo mejor el producto de las últimas ventas, pero esas últimas ventas tienen que reinvertir, ya no va a haber inventario para producir, etc. Entonces, financieramente se va a ver muy afectada la empresa con un retiro también. El pasivo laboral también es lo mismo, el pasivo laboral y los socios. Estamos hablando de que son los retiros o el despido de pues, una persona que trabaja en esa empresa. La jubilación, pues sí, alguno va a llegar a una edad de 60, 65 años y que ya quiera jubilarse porque el esquema de retiro que tiene el Seguro Social no le va a dar el suficiente. Pero él entregó su alma durante 30 años y su cuerpo y su esfuerzo durante 30 años. Entonces él necesita un capital de jubilación, él necesita una pensión y si la empresa no tiene una reserva para estos casos, pues se va a descapitalizar y a lo mejor la empresa va a quebrar y no va a poder continuar, ni mucho menos trascender. El fallecimiento pues ocurre lo mismo. Llega a faltar alguien de los hombres claves y primero cómo lo voy a sustituir, con qué recursos. Y número dos, pues tengo que pagarle a sus beneficiarios, pues cuando menos un monto por agradecimiento que él estuvo tantos años trabajando con nosotros, o sea, con la empresa. Una discapacidad lo mismo, se necesitan recursos. Una sucesión, cuando ya el CEO de la empresa, el director general o el dueño de la empresa decide retirarse, pues tiene que delegar, tiene que heredar esa empresa a alguien. Y para heredar esa empresa, pues necesita esa persona que va a ocupar su puesto, esa sucesión, va a recibir esa sucesión, pues necesita estar bien preparado, necesita estar bien capacitado y para eso también se necesitan recursos para pagarle un coach, para pagarle no sé, capacitación en diferentes lugares, prepararlo, invertirle dinero para poder alcanzar el nivel que ya tenía el dueño de la empresa, que pues es la experiencia, que la experiencia no se puede comprar, pero sí se puede aprender. El pirataje. Pues yo tengo a mi jefe de administrativo y de finanzas que es muy bueno para la parte de la salud financiera de mi empresa, que siempre la empresa tiene muy buenos resultados financieros por, por esta persona, gracias a esa persona, al administrador al administrador de las finanzas. Pero pues a lo mejor la competencia en el canto de las sirenas, una empresa le echa el ojo y se quiere llevar a nuestro jefe, a nuestro director de finanzas y no los comenta y quiere renunciar. Y pues en ese momento lo que tenemos que es retenerlo de alguna manera. ¿Y cómo lo vamos a retener? Pues lo vamos a retener, pues ahora sí que pagándole un mayor sueldo o bien ofreciéndole un bono a futuro si permanece muchos años con nosotros. Y por último es la expansión.
Cuando una empresa quiere crecer, y a lo mejor si es fábrica, ya a lo mejor la fábrica es muy pequeña, ya no cabe la gente, ya no cabe la maquinaria, quieren expandirse, pero no tienen recursos, entonces acuden al banco, un crédito bancario, ese crédito bancario, pues la deuda le va a costar 3 veces más de lo que del capital que les entregaron, y pues yo creo que es bien importante, bueno, que puedan tener recursos para poder hacerle frente, pero para enfrentar esa situación de que, pues que van a crecer, que se van a expandir. Bien, pues hasta aquí son los riesgos que afectan la estabilidad financiera de una empresa. Son varios riesgos y vamos a ver cómo se pueden aplicar y cómo podemos prever. Bueno, con el fin de prevenir esto, que esto si ocurriera, pues las compañías de seguro ya diseñaron un producto de blindaje empresarial para que si llegaran a suceder todos estos riesgos, pues no tengan problemas financieros. Y además, este blindaje pues cuenta con importantes beneficios fiscales. Y la idea pues es garantizar que las empresas cuenten con los recursos necesarios para hacerle frente a cualquier eventualidad como las que ya vimos que se pudiera presentar y permitiendo así pues, que la compañía, la empresa, continúe. Ahora, para que quede más claro, el SAT. El SAT denomina a ese hombre clave como técnico y dirigentes. Y sí, en realidad son técnicos y son dirigentes. Y para identificar los planes de seguro de vida y de ahorro, que son los planes de previsión y los planes de fondo de reserva para hacerle frente a todas estas contingencias, vamos a ver lo que dice la ley del impuesto sobre la renta. El artículo 27 de la ley del impuesto sobre la renta, en la fracción 12, establece lo siguiente. Dice, las deducciones autorizadas en este título deberán de reunir los siguientes requisitos. En la fracción 12 dice, si mediante el seguro se trata de resarcir al contribuyente de la disminución en su productividad pudiera causar la muerte, accidente o enfermedad del técnico o el dirigente, ahí está la definición, hablando de la muerte o la discapacidad de mi director de, de ventas. Dice, la deducción de las primas procederá, o sea, se pueden deducir las primas de ahorro, las primas de previsión, las primas para crear el fondo, se podrán deducir y procederá siempre que el seguro se establezca en un plan en el cual se determine el procedimiento para fijar el monto de la prestación y se satisfagan los plazos y los requisitos que se fijen en disposición de carácter general. O sea, la ley dice que se tiene que determinar el monto necesario. Por ejemplo, si un jefe de producción llega a morir, llega a faltar, pues ese jefe de producción pues me va a costar contratar a otro jefe de producción, pues a lo mejor en todo el año voy a gastar 1 millón de pesos, 2 millones de pesos, más el seguro de vida que le tengo que dar a la familia de esta persona, pues ya estamos hablando de 4 millones de pesos. Entonces, dice, si yo ya lo determiné de esa manera, para fijar el monto de la prestación, esa sería la prestación que yo le voy a dar. Darle a sus familiares lo suficiente y además yo poder tener un capital para poder contratar otro director y desarrollar otro director de producción. Y además los requisitos que se fijen en las disposiciones de carácter
general. O sea, de carácter general quiere decir que si yo voy a asegurar únicamente como hombre clave a mi jefe de producción, tengo que también asegurar a todos los demás hombres claves como técnicos y dirigentes. Al director de finanzas, al director de ventas, al director de recursos humanos, al CEO y obviamente también por niveles, ¿verdad? Por niveles jerárquicos. Esa sería la disposición que fuera de carácter general y que no se discriminen los demás y que no fuera discriminatorio. El artículo 51 del reglamento dice, en personas morales, las personas físicas no pueden proceder de esta manera, sino tienen que ser personas morales. Este artículo está diseñado especialmente para personas morales. Dice las deducciones en general. Los planes relativos a seguros de técnicos y dirigentes, fíjense que claro, a qué se refiere la fracción 12 del artículo 27 de la ley, deberá de ajustarse a lo siguiente. O sea, yo no le podemos ofrecer cualquier plan a alguna empresa ni contratar cualquier plan, sino hay un requisito que se debe de ajustar a lo siguiente, de qué tipo de plan relativo a los técnicos y dirigentes. Dice, los contratos de seguros primero serán temporales a un plazo no mayor de 20 años y de primas niveladas. Aquí no se habla de planes temporales como los que ya conocen los agentes, cualquier agente de seguros conoce los planes temporales, que, que es normalmente es únicamente protección, no tienen capitalización, ¿no? Lo que habla aquí el SAT y se ha discutido mucho y obviamente las compañías de seguro pues han ganado la interpretación que se les está dando a este concepto, que no los planes temporales, como Hacienda no conoce de seguros, habla de temporales de tiempo, no temporales como el temporal, el ordinario de vida, no del tipo de plan, no el nombre que se le da al plan. Entonces habla de temporales de tiempo. Dice que sea un plan que no sea mayor de 20 años y que las primas sean niveladas. No que su costo vaya aumentando conforme vaya aumentando también su edad, sino que sea una prima que se nivele, que se pague la misma prima de aquí hasta los 20 años después. Con toda la inflación, ¿verdad? Con todo el incremento de la inflación que ahora estamos viviendo. El asegurado debe tener relación de trabajo. Pues no el que está fuera de la empresa que no tenga ninguna relación de trabajo. Todos deben tener una relación de trabajo. O ser socio industrial en el caso de sociedad de personas en comandita por acciones. Vamos a suponer que una persona no está trabajando ahí, pero él invierte, es un socio capitalista, invierte acciones, invierte su dinero, pero no está trabajando con ellos. Entonces es un socio en comandita por acciones, que no necesariamente tenga una relación de trabajo con la empresa. Luego dice aquí que el contribuyente es otro requisito, que es en el tercero del 12, debe de reunir la calidad de contratante y beneficiario irrevocable, o sea, no se puede cambiar. Se lo repito, el contribuyente deberá reunir la calidad de contratante. ¿Quién es el contribuyente? Pues la empresa. La calidad de contratante, pues la empresa. ¿Y quién es el beneficiario? Pues la empresa. Y no se puede cambiar el beneficiario porque es irrevocable. Solamente que existiera una adición de una empresa, ese ya es un tema que se vería más adelante. Adición, o sea, quiere decir adición que se cambiara de nombre la empresa, que quedara de beneficiario otra empresa
Y el asegurado, que es el hombre clave, pues se va a la otra empresa. Se puede hacer ese cambio, la adición. En el caso de terminación del contrato de seguro, ya se cumplieron los 20 años o los 10 años o los 15, depende del periodo, la póliza va a ser rescatada. O sea, el dinero lo va a recibir el fondo, el valor garantizado lo va a recibir la empresa contratante y pues se va a considerar, Hacienda lo va a considerar como un ingreso que va a acumular a sus mismos ingresos. Y el importe del rescate en el ejercicio que ocurra. O sea, si yo en el 2022 yo recibí un rescate de un hombre clave o de un técnico y dirigente, pues lo tengo que declarar en el ejercicio que ocurra ese movimiento. Bueno, por lo que se presenta en los fundamentos legales anteriores, concluimos que el seguro del hombre clave es 100% deducible para efectos del impuesto de la renta. Pues, maravilloso. Ahora, siempre y cuando se respeten los fundamentos que vienen en estos artículos de la ley. Vamos a ver cuáles, vamos a repetir los artículos de la ley, que es el artículo 51, que es el reglamento, que es la fracción 12, y el artículo 27, que es la definición de los contratos de seguros. Ok, entonces ya quedando un poquito más claro esto, vamos a recordar un poquito cómo se hacía el seguro para socios. El seguro para socios, pues tenía una cobertura, se unían los dos socios, se aseguraban y les cubría una póliza por fallecimiento, por invalidez permanente o capitalizable. Esto quiere decir que ellos fijaban un monto que normalmente eran el monto de las acciones que habían aportado o el valor estimado de su esfuerzo, de su trabajo, si no hubiera aportado algo. A lo mejor si es un socio no capitalista, si no es un socio de trabajo. Y así se designaban los beneficiarios. El socio A designaba al socio B como beneficiario en una póliza y el socio B designaba al socio A como beneficiario en otra póliza. Y el contratante, pues era el socio A y el socio B en cada una de las pólizas. Y además, este seguro no era deducible de impuestos. Entonces, estos socios se convirtieron también en nombres claves para que pudieran entrar en el criterio del SAT, que es el seguro de los técnicos y los dirigentes. ¿Qué planes son los que se autorizan? Ya hablando de los planes que tienen el sustento y el fundamento para poderlos manejar en una empresa. Son planes temporales a un plazo no mayor de 20 años y de primas niveladas. Y en estos casos, pues pueden ser, en GNP manejamos que es el platino, que es el temporal, pero es un platino que es un plan más económico, pero está manejado en dólares. Y el plazo puede ser de 10 o de 20 años. El privilegio también es un plan temporal de 10 a 20 años. Existe otro privilegio que es un privilegio temporal, que es el temporal 30, pero el temporal 30 no entraría porque dice que debe ser un plan no mayor a 20 años. Estos son los planes que son autorizados, pero no son capitalizables. Que nada más si muere o se invalida, pues recibimos la suma asegurada, contratamos a otra persona, otro monito para que maneje esa área y le damos una parte por el fallecimiento a los familiares. Pero, ¿y si se jubila? No se podría hacer con este tipo de planes.
Si se jubila, pues como no tiene capitalización y no tienen recuperación, pues no hay de dónde, nada más que meter la mano a la empresa y descapitalizarla. Pero por eso ahora existen estos planes que son autorizados y además capitalizables. Quiere decir que al final van a recibir un monto, que si no murió, que no se invalidó, van a recibir un monto pues para su jubilación, para su despido, X, Z, Y, o para lo que habíamos visto de las sucesiones, para invertirle a una persona para que pueda capacitar al que va a heredar la sucesión, o bien para la expansión de la misma empresa. Con esos planes capitalizables se puede cumplir la función. Y además son deducibles al 100%. Como puede ser un total, el 10, el 15 o el 20, dependiendo del plazo que ellos quieran pues, recibir ese dinero, en el que ellos quieran recibir ese dinero. El Vida tus Sueños, que es un programa que tenemos en GNP, que es por plazos de 7, 8, 9, y este entra muy bien en la regla que dice que sean planes que no sean mayores temporales a 20 años, de tiempo mayor a 20 años, 7, 8 y 9 años, rapidito. Esto es a lo mejor para una expansión. Oye, yo quiero expandir el negocio, lo quiero hacer crecer dentro de 7, 8, 9 años. Entonces, voy a invertir, voy a mantener protegido a un hombre clave o a lo mejor un socio. A un socio. Lo protejo de forma gratuita. Además de que lo voy a proteger, también voy a proteger una posible invalidez. Y al final, si no le pasó nada, pues voy a recibir un capital que va a servir para la expansión de la empresa, que a lo mejor la expansión va a necesitar 10, 15, 20 millones de pesos. Y con la ventaja de que todo es deducible. La prima que se pague es deducible. Vamos a ver qué proyectos entonces como repaso, qué proyectos se pueden manejar con el hombre clave. Por ejemplo, el bono de lealtad. Cuando yo quiero retener a algún hombre clave que ya me lo están alborotando en la competencia, pues yo lo traigo, platico con él y digo, mira, si te quedas conmigo 10 años te doy 3 millones de pesos. Y seguramente que se va a quedar. En proyectos de expansión, pues también lo mismo, que ya lo vimos, el retiro de los socios, la separación voluntaria de los socios, la jubilación de los socios y la sucesión. Vamos a ver aquí esta tablita. Por ejemplo, esta prima, esto que estamos viendo, es una persona de 42 años. Vamos a suponer que es el jefe de producción, que vamos a aportar una prima anual de 611 mil pesos. Año con año vamos a estar aportando estas cantidades van creciendo porque se van actualizando con la inflación. Y vamos acumulando estas cantidades, eso quiere decir que este programa que se contrató pues fue un programa a 15 años en donde se invirtieron 13 millones de pesos, pero ya tengo aquí garantizados 19 millones de pesos que yo le podría entregar a ese jefe de producción para que se jubile. Si él llegara a faltar, pues empezamos desde 10 millones de pesos. Y vamos a suponer que si él llegara a faltar en el año noveno, pues ya tenemos 14 millones de pesos para poder pagarle a una persona y poder sustituir a ese director de producción. Entonces, para que vean más o menos cómo lo que nos dice una corrida financiera de una proyección. Ahora, vamos a ver otro ejemplo, lo mismo, ya vimos el bono de lealtad, lo mismo. Pero aquí tenemos un plazo menor, a 10 años, que es una persona de 45 años, que mi director de finanzas se me quiere ir y le digo que no, pues que se aguante con nosotros y que si él se queda con nosotros 10 años, pues al final del periodo, a los 10 años, le voy a entregar 7 millones de pesos. ¿Ustedes creen que se vaya? ¿Ustedes creen que se vaya nuestro hombre clave, nuestro
mejor director de finanzas, quien está cuidando los dineros, pues no, no se va. Entonces, estos 530,000 pesos que se aportan es año con año y estos van a ir creciendo año con año en base a la inflación. Miren, todo ese dinero es deducible de impuestos, todo lo que se aporta, que viene siendo un ahorro, es una capitalización. Y se aportó un total de 6,668,000, que estos 6,668,000 se metieron como deducible de impuestos. Y se recibe 7,756,000 pesos. Y esto es para decirle, gracias, aquí están tus 7 millones, gracias por tu lealtad de 10 años. Y si que bueno, estos 7 millones de pesos en este momento, como lo recibe la empresa, como la empresa es la contratante y la empresa es la beneficiaria, pues acumula sus ingresos. Pero pues, ya vería él qué planeación financiera tuviera que hacer, fiscal más que nada, tuviera que hacer para que no le afectara este, este ingreso. Ahora, si este hombre clave en el año 7 o en el año 10 llegara a faltar, pues vamos a suponer que fuera en el año 6, pues recibe 6 millones de pesos la empresa. Y esto le puede ayudar pues para obviamente contratar otro hombre clave y para darle un beneficio a la familia. Pues hasta ahí no sé si les haya quedado claro, espero que sí les haya servido. Y estos son los requisitos que nos pide pues, la compañía de seguros para poder hacer la contratación de este tipo de seguros. Para el seguro de técnicos y dirigentes y el seguro de socios nos dice que a partir de los 12 millones de pesos nos pide estados financieros, nos pide el acta constitutiva, nos pide una comprobación de ingresos. Si es menor a 12 millones de pesos no nos va a pedir todo esto. Son requisitos financieros. Además de que si necesita un seguro de vida, ya veíamos los requisitos de suscripción para un examen médico. Si es menor el monto con el que se le va a asegurar, que son 12 millones, a lo mejor son de 10 millones, pues veríamos qué requisitos de suscripción por examen médico pues necesitaría. Y aquí está cómo se determina la suma asegurada. No se puede especular con una suma asegurada, ni se trata de que la empresa se haga millonaria con 100 millones de pesos cuando el socio o el hombre clave pues no necesita 100 millones de pesos para resarcir una pérdida. Entonces, esto sería prácticamente todo, amigos. Espero que les sea de mucha utilidad. Estúdienlo. Tenemos un mercado enorme, porque como les comento, solamente el 7%, del 5 al 7% de las empresas mexicanas, pues tienen este programa, han hecho esta previsión y hay mucho mercado. Tenemos que acercarnos y obviamente pues darles mucho contenido de valor para que pues las empresas y más que nada las empresas mexicanas puedan trascender en un futuro y no desaparezcan como muchas han desaparecido. Pues bueno amigos, pues muchísimas gracias por su atención y nos veremos en la próxima. Bye bye.